Espiritistas, sois los impulsores de esa obra grandiosa. Haceos dignos de tan gloriosa misión, cuyos primeros frutos estáis ya recogiendo. Predicad, sí, con las palabras, pero hacedlo, sobre todo, con el ejemplo. Comportaos de suerte que, al veros, no puedan alegar que las máximas que enseñáis son en vuestros labios palabras vanas. A la manera de los apóstoles, obrad milagros, ya que para eso os ha concedido Dios el don. No milagros que choquen a los sentidos, sino milagros de caridad y de amor. Sed buenos con vuestros hermanos, sed buenos con el mundo entero, y sedlo también con vuestros enemigos. A ejemplo de los apóstoles, echad fuera demonios. ¿Tenéis poder para esto? Y ellos pululan en torno de vosotros, los demonios del orgullo y de la ambición, de la envidia y los celos, de la codicia y la sensualidad, que alimentan todas las pasiones viles y siembran entre vosotros los frutos de la discordia. Expulsadlos de vuestros corazones, a fin de que adquiráis la fuerza necesaria para arrojarlos fuera de los corazones ajenos. Obrad tales prodigios y Dios os bendecirá, y las generaciones del futuro harán lo propio, como las de ahora bendicen a los primeros cristianos, muchos de los cuales tornan a vivir entre vosotros, para asistir y cooperar a la coronación de la obra de Cristo. Haced esos milagros y vuestros nombres serán gloriosamente inscritos en los anales del espiritismo. Liberaos lo antes posible de todo cuanto pueda restar aún en vosotros del viejo fermento. Pensad que en cualquier instante mañana mismo, quizá el ángel de la muerte puede venir a golpear a vuestra puerta y deciros: Dios te llama para que rindas cuenta de lo que hiciste con su palabra, con la palabra de su Hijo, que Él ha hecho repitieran los espíritus buenos. Así pues, estad siempre prontos a partir, y no procedáis como el viajero imprudente, que es tomado de sorpresa y desprevenido. Llenad de antemano vuestras alforjas, aprovisionaos con buenas obras y sentimientos igualmente buenos, porque, ay de aquel a quien el fatal momento sorprenda con la ira, la envidia o los celos en el corazón. Tendrá por escolta a los malos espíritus, que se regocijarán de las desdichas que le aguarden, puesto que tales desventuras obras suyas serán. Y vosotros sabéis bien, espíritas, cuáles son esas desgracias. Los que las padecen se llegan hasta nosotros por sí mismos para describirnos sus sufrimientos. Aquellos otros, en cambio, que se presentaren puros, los buenos espíritus acudirán para extenderles la mano, diciéndoles: Hermanos, sed bienvenidos a las celestes moradas, donde os esperan himnos de alegría. Los adversarios que tenéis reirán de vuestra creencia en los espíritus y en sus manifestaciones, pero no podrán mofarse de las virtudes que de tal creencia resultan. No se burlarán cuando vean a enemigos perdonándose en lugar de agredirse, cuando presencien el renacimiento de la paz entre los que se habían dividido por disidencia, cuando vean al incrédulo de ayer absorto hoy en fervorosa plegaria, al hombre violento y colérico convertido ahora en un ser dulce y pacífico, al libertino transfigurado en un individuo que cumple sus deberes y en un perfecto padre de familia, al orgulloso que se ha hecho humilde, y al egoísta dando pruebas del más alto espíritu de caridad. No se burlarán cuando comprueben que ya no han de temer la venganza de sus enemigos que hayan abrazado el espiritismo. El rico no reirá cuando advierta que el pobre no envidia su fortuna, y este último, en vez de abrigar sentimientos de celos, bendecirá al rico que se hizo humano y generoso. Los jefes no reirán de sus subordinados y dejarán de molestarlos cuando echen de ver que se han vuelto escrupulosos y concienzudos en la realización de sus tareas. Por último, los patronos alentarán a sus servidores y subalternos cuando adviertan que, bajo el imperio de la fe espírita, se han hecho más fieles, consagrados y sinceros. Se darán cuenta entonces de que el espiritismo es bueno para todo y para todos, y no solo para salvaguardar sus intereses materiales. Y tanto peor será para quienes se rehusaron a ver un poco más lejos. Bajo el señorío de esa misma fe, el militar habrá de ser más humilde y humano, más fácil de llevar. Tendrá sentimientos y será obedecido no por temor, sino por la razón. Tal lo que comprueban los dirigentes imbuidos de esos principios y son muchos. Por ese motivo,
procurarán con sinceridad que no se ponga traba alguna a la propagación de las ideas espiritistas entre sus dirigidos. Ved aquí, señores que os mofáis, lo que produce el espiritismo. Esta utopía del siglo XIX, parcialmente aún, es cierto, pero cuya influencia ya se reconoce y cuya difusión pronto se comprenderá que es del mayor beneficio para todos. Su influjo constituye una garantía de seguridad para las relaciones sociales, puesto que es el más poderoso freno a las malas pasiones, a las efervescencias desordenadas, y muestra el lazo de amor y de fraternidad que debe unir al grande con el pequeño y a este con aquel. Haced, pues, que merced a vuestro ejemplo en breve pueda decirse, plazca a Dios que todos los hombres sean espiritistas de corazón. Queridos hermanos espíritas, vengo a señalaros el camino, a haceros ver el objetivo. Puedan mis palabras, en su impotencia, haberos hecho comprender su grandeza. Sin embargo, otros han de venir después de mí que os la mostrarán también, y cuya voz, más poderosa que la mía, tendrá para las naciones la viva resonancia de la trompeta. Sí, hermanos míos, pronto habrán de surgir entre vosotros espíritus mensajeros de Dios, encargados de establecer su reino sobre la faz de la tierra, y los reconoceréis por su sabiduría y la autoridad de su lenguaje. A su voz, los incrédulos e impíos se llenarán de espanto y estupor, y se inclinarán ante ellos, pues no se atreverán a tildarlos de locos. ¿No podría yo, hermanos, revelaros lo que el futuro os está preparando? Pero cerca se hallan los tiempos en que todos los misterios serán develados, para confusión de los embusteros y glorificación de los buenos. En el ínterin, revestíos del manto blanco, aplacad las discordias, ya que éstas pertenecen al reinado del mal, que está tocando a su fin. Séanos posible fusionaros en una misma y única familia y daros mutuamente desde lo hondo del corazón y sin cálculo premeditado el nombre de hermanos. Si hay entre vosotros disidencias, causas de antagonismos, si los grupos que deben marchar todos hacia una meta común estuvieren divididos, lo lamento, pero no me preocupo por los motivos de esto ni analizo quién haya podido cometer los primeros errores, sino me pongo sin vacilar del lado del que tenga más caridad, esto es, más abnegación y auténtica humildad, pues aquel a quien falte la caridad estará siempre equivocado, aun cuando le asista cualquier especie de razón, ya que Dios no aprueba al que llama a su hermano raca. Los grupos son individualidades colectivas que deben vivir en paz, como los individuos, si realmente son espíritas. Vienen a ser los batallones de la gran falange. Ahora bien, ¿qué sería de una falange cuyos batallones se dividieran? Aquellos que miran a su prójimo con ojos celosos están probando, solo con eso, que se hallan bajo una influencia ruin, puesto que el espíritu del bien no puede producir el mal. Ya lo sabéis, el árbol se reconoce por sus frutos. Y el fruto del orgullo, de la envidia y los celos es fruto envenenado, que matará al que pretenda alimentarse con él. Lo que vengo diciendo acerca de las disidencias entre los grupos es igualmente válido para las que puedan suscitarse entre los individuos. En tales circunstancias, el dictamen de las personas imparciales es siempre favorable a aquel que ofrezca mayores pruebas de grandeza y generosidad. En la tierra, donde nadie es infalible, la indulgencia recíproca es una secuela del principio de caridad, que nos mueve a obrar con los demás como quisiéramos que ellos hiciesen con nosotros. Y sin indulgencia no existe caridad, del mismo modo que sin caridad no hay verdadero espírita. La moderación es uno de los signos característicos de ese sentimiento, así como la acrimonia y el rencor son indicios de su negación. Con aspereza en el trato y espíritu vengativo se deterioran las más dignas causas, pero con la moderación las fortalecemos, si estamos ya de su lado, o pasamos a participar de ellas, si aún no lo hemos hecho. De esta manera, si yo tuviese que opinar en una divergencia, me preocuparía menos por las causas y más por las consecuencias. En querellas que han tenido su origen principalmente en palabras, las causas pueden ser el resultado de factores que no siempre está en nuestra mano gobernar, la conducta ulterior de dos adversarios es la resultante de la reflexión. Entonces actúan con sangre fría,
y es cuando se define el verdadero carácter de cada una de las partes. Muchas veces andan juntos una mala cabeza y un corazón también malo, pero rencor y buen corazón son incompatibles el uno con el otro. Mi medida de evaluación sería, en tal caso, la caridad, o sea que pondría mis ojos en aquel que no hablara tan mal de su adversario, mostrándose más moderado en sus recriminaciones. Conforme a esta medida nos juzgará Dios, ya que Él será indulgente con el que haya sido indulgente y será inflexible con el que haya sido inflexible. La conducta que la caridad nos indica es clara, infalible y sin equívocos. Podríamos definirla así: sentimiento de benevolencia con respecto al prójimo, basado en lo que querríamos que éste nos hiciese a nosotros. Si la tomamos por guía podemos estar seguros de no apartarnos del recto camino que conduce a Dios. El que con sinceridad y seriedad desee trabajar en bien de su automejoramiento debe analizar la caridad en sus mínimos detalles y adecuar a ella su conducta, pues se aplica a todas las circunstancias de la vida, hacia las más simples como a las más complejas. Cada vez que estamos en la duda en cuanto al partido que hemos de tomar en interés de los demás, bastará con que interroguemos a la caridad, y ella habrá de respondernos siempre de la manera justa. Lamentablemente, se escucha más a menudo la voz del egoísmo. Sondead, pues, los hondones de vuestra alma, para arrancar de ella los postreros vestigios de las malas pasiones, si algo de éstas queda todavía. Y si experimentáis algún resentimiento contra alguien, preocupaos por sofocarlo y decidle: hermano, olvidemos el pasado. Los espíritus malos nos habían separado. Reúnanos los buenos. Si él rechaza la mano que le extendéis, entonces lamentadlo, pues Dios por su parte le dirá: ¿por qué pides perdón, tú, el que no perdonó? Daos prisa, para que no os sean aplicadas estas fatales palabras. Es demasiado tarde. Tales son, queridos hermanos espíritas, los consejos que tengo que daros. La confianza que habéis depositado en mí es una garantía de que ellos obtendrán frutos provechosos. Los buenos espíritus que os asisten os dicen cada día lo mismo, pero consideré un deber exponeros estas advertencias en conjunto, de modo que sus consecuencias se destaquen mejor. Vengo, pues, en nombre de ellos a recordaros la práctica de la gran ley del amor y de la fraternidad, que pronto deberá regir al mundo y hacer que en él reinen la paz y la concordia, bajo el estandarte de la caridad hacia todos, sin exclusión de sectas, castas ni colores. Con esta bandera el espiritismo será el lazo de unión que reunirá a los hombres divididos por las creencias y los prejuicios mundanos. Derribará la más poderosa barrera que separa a sus pueblos, el antagonismo de las nacionalidades. A la sombra de esa bandera, que constituirá su punto de reunión, los hombres se habituarán a tener por hermanos a aquellos a quienes veían como enemigos. Pero hasta entonces bastantes luchas habrá, puesto que el mal no suelta fácilmente su presa y los intereses materiales son tenaces. No cabe duda de que no veréis vosotros con los ojos del cuerpo la realización de esa obra, a la cual cooperáis, a pesar de que ese momento no se halla muy lejos. Los primeros años del siglo venidero deberán preanunciar esa era nueva que se está gestando en el ocaso de esta que hoy vivimos. Pero disfrutaréis con los ojos del Espíritu el bien que hubierais hecho, así como los mártires del cristianismo se regocijaban contemplando los frutos de su sangre derramada. Valor y perseverancia. No os echéis atrás ante los obstáculos. El campo no se vuelve fértil sin la dádiva del esfuerzo sudoroso. De la manera que el Padre, aun en el atardecer de la vida, construye el hogar que proveerá abrigo a sus hijos, así también creed que estáis construyendo, para las generaciones por venir, un templo a la fraternidad universal en el que las únicas víctimas inmoladas serán el egoísmo, el orgullo y todas las pasiones viles que a la humanidad ensangrentaron.